Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar el último día del Congreso. Y vamos a empezar con el taller de calidad de fertilizantes y enmiendas. Va a estar a cargo del ingeniero agrónomo Martín Torres Dugan. Martín se recibió de ingeniero en la Universidad de Buenos Aires, es máster en Ciencias del Suelo de la misma universidad. Es miembro de Tecnoagro, que es una empresa de laboratorio de análisis de suelos y también hace trabajo de consultoría general. Coordina las comisiones científicas de la Asociación Argentina de Ciencias del Suelo. Es profesor regular de la Escuela de Graduados Alberto Soriano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Y es profesor titular del Instituto Superior de Enseñanza, Estudios y Extensión Agropecuaria de la Sociedad Rural Argentina. Y también se desempeña como miembro de la Mesa Técnica Consultiva de la Chacra San Luis de APRESID. Seguramente ya habrán estado en muchos talleres, pero les recuerdo que lo que vamos a hacer es darle 20 minutos a Martín para que él presente el tema. Y después vamos a tomarnos 20 minutos para poder hacerle a Martín todas las preguntas que ustedes vayan surgiendo. Esto es muy dinámico, buscamos que sea bien relajado, es temprano, cuesta arrancar, pero Martín lo va a lograr. Bueno, gracias. Buenos días a todos, gracias por estar aquí en un día como viernes, que cuesta, es el último día, con las rutas cortadas, uno ya tiene ganas de emprender la vuelta, así que bienvenidos. Como ven en el título de esta presentación y este taller, vamos a hablar un poquito sobre calidad de fertilizantes y calidad de enmiendas. Es un tema interesante, así que bueno, espero que después haya muchas consultas. Como dijo Fernanda, la idea es hacer una pequeña introducción cuyo fin es generar inquietudes que después vamos a poder charlar juntos. La hoja de ruta que vamos a estar viendo en este taller es básicamente arrancar contando qué es calidad de fertilizantes, qué enfoques uno puede considerar para definir calidad de fertilizantes. Vamos a ver algunos factores que inciden en la calidad de los productos fertilizantes en el sistema de distribución, es decir, en el abastecimiento. Vamos a hablar un poquito de calidad de mezclas físicas, que es uno de los casos donde uno puede por ahí encontrar algún tipo de problemas físicos o químicos. Vamos a después hablar de algo de calidad de minerales agrícolas, voy a centrarme en lo que es el yeso fundamentalmente. Y finalmente voy a mencionar algo sobre calidad de estiércoles y residuos pecuarios, que es un tema que se viene en los próximos años, y ver un poquito qué cuestiones deberíamos chequear para ver su calidad y cómo manejarla. Así que bueno, vamos a empezar por ver un poquito a qué llamamos calidad de fertilizantes. Lo importante es tener en cuenta que para uno definir calidad debemos ubicarnos en un sitio del sistema de distribución. Es decir, no es la misma calidad para una persona que produce fertilizantes que para un usuario final. El enfoque de este taller va a ser concentrarnos justamente en el enfoque que tiene que ver con el usuario final, el que compra fertilizantes o el que usa fertilizantes, a qué llama calidad o cómo puede evaluar calidad. Entonces, para una persona, digamos, o para una empresa que produce fertilizantes, o para quien se encarga de la producción de fertilizantes, lo que se va a estar fijando es básicamente que los parámetros de ese fertilizante se ajusten a los protocolos de producción, que generalmente son bastante estrictos en las empresas que producen fertilizantes. Por otro lado, para las empresas o para las compañías que se dedican al comercio internacional de fertilizantes, que importan o exportan fertilizantes, lo que van a estar chequeando es que las variables definidas en las especificaciones contractuales estén dentro de los rangos que se determinaron. Si uno importa un fertilizante y dice que el máximo de humedad tiene que ser 5%, bueno, si estamos por debajo de eso, quiere decir que el producto cumple con la calidad contractual. Si después uno puede discutir si está bien o está mal esa especificación. Lo importante de esas especificaciones es que justamente no siempre está la metodología para determinar esas variables. Y generalmente toda la parte química hay mucho más apoyo metodológico. Están las normas de AOAC, que es una digamos, norma de referencia para lo que es propiedades químicas de los fertilizantes. Y a veces cuando uno se mete en las propiedades físicas es difícil porque no hay metodologías calibradas
o digamos estandarizadas internacionalmente, y a veces es donde más complicaciones puede haber cuando surgen problemas en las importaciones y hay algún caso grave, digamos, de deterioro. Ahí con la parte física es más difícil porque no están muy estandarizadas las normas. Y finalmente, que va a ser un poco lo que vamos a estar viendo hoy, desde el punto de vista del usuario de fertilizante, un asesor o un productor, quien compra, digamos, el producto, lo que básicamente se va a estar fijando es en lo que es la calidad química y en la calidad física. En lo que es calidad química, fundamentalmente lo que miramos es la concentración de los nutrientes que tienen los fertilizantes, el grado técnico, digamos, y fundamentalmente después la parte física, o sea, lo que uno ve es qué porcentaje de polvo, es decir, lo que es la granulometría y si está dentro de los rangos que la normativa local indica, digamos. Entonces, ahí cuando uno habla de calidad, desde el punto de vista de quien lo compra, uno tiene que concentrarse, bueno, el grado equivalente, digamos, o qué concentración de nutrientes tiene, qué forma tiene, y si está dentro de los parámetros físicos adecuados. Básicamente quien fiscaliza estas cuestiones es el SENASA, con lo cual siempre es la digamos, referencia que uno tiene a mano como para poder chequear este tipo de cuestiones, digamos. Bien, siempre es importante, como dije antes, ubicarse en que cuando uno habla de calidad, depende de dónde uno esté parado, digamos, en el sistema de distribución de fertilizantes. Lo que es importante como modelo teórico y conceptual es pensar que cuando el producto se genera en la planta, o sea, se produce en la planta de producción, ya sea local o ya sea una planta en China o donde sea, esa sería la calidad máxima que uno puede tener, sobre todo lo que es calidad física. Generalmente, desde que el fertilizante se produce y durante el abastecimiento pierde calidad, y esa pérdida puede ser mayor o menor, y fundamentalmente es pérdida de calidad física, no tanto química. Hay alguna excepción como las mezclas físicas. Las mezclas físicas pueden tener si hay segregación y ese tipo de cuestiones, puede haber algún cambio en la composición química, y por eso yo le dedico un espacio en este taller para charlar un poquito sobre eso. Pero lo que es importante es considerar es que desde que se produce fertilizante hasta que se aplica en el campo, hay un montón de etapas en el medio, de procesamiento, fraccionamiento, manipuleo, que eso es lo que hace que generalmente aumente el porcentaje de finos, lo que se llama finos en la jerga de los fertilizantes, aumente, digamos, la proporción de polvo de esos productos, y normalmente puede haber problemas de apelmazamiento o caking, como se llama en inglés, que es lo más frecuente, digamos. Entonces uno puede pensar que la calidad óptima o máxima que uno tiene es cuando sale de planta. Obviamente, si esa planta produce bien, y dentro de las especificaciones de producción, vamos a estar contentos y vamos a estar todo bien. Por supuesto, hay empresas que por ahí pueden producir productos que ya nacen con problemas de calidad, pero generalmente los problemas de calidad son más bien puntuales y no es que uno observa cuestiones así de pérdida de calidad generales, sino que uno tiene que prestar atención en qué situaciones puede ocurrir y ver cómo manejarlas. Por eso que vemos que en esta tabla, en el transporte puede haber algún problema de, por ejemplo, estratificación de los fertilizantes. Entonces, depende a qué distancia uno lo mande. En el almacenamiento uno tiene que chequear qué condiciones de almacenamiento uno usa, como para ver si hay algún riesgo de que se pierda calidad. En distintas etapas de la distribución uno tiene que chequear factores, que es lo que mostramos en esta tabla, son los factores que pueden incidir en cómo va a estar la calidad de ese fertilizante en esa instancia, digamos. Vamos ahora a hablar un poquito de qué es calidad de mezclas físicas. Para los que por ahí no están en el rubro, les cuento un poquito qué es una mezcla física. Básicamente son fertilizantes que tienen 2 o más nutrientes que surgen de la mezcla mecánica de distintos fertilizantes simples. O sea, no es más que mezclar distintos fertilizantes simples, que son los que, y se usan este tipo de equipos, ¿sí? Se pone por acá por la tolvita cada materia prima, se pesa y después se manda a este mezclador. La mezcla se hace muy rápido en general, pocos minutitos ya se mezcla. Y lo que es interesante de las mezclas es que generalmente el gran beneficio que te aportan varios nutrientes suelen ser en general más baratos que las mezclas químicas. Eso en los últimos años está cambiando un poco. Hay muy buenas mezclas químicas que compiten bien en cuanto a precio con las mezclas. Pero una cosa que es importante tener en cuenta es que siempre cuando se mezclan distintos fertilizantes, la tendencia a absorber humedad es mayor siempre en la mezcla que en las materias primas por separado, que es lo que se llama la humedad crítica relativa. La humedad crítica relativa es la humedad del ambiente a partir de la cual
un fertilizante empieza a absorber humedad. Siempre las humedades críticas relativas de las mezclas son más bajas que la de las materias primas. Por eso que siempre las mezclas hay que tener alguna precaución de cuando se mezclan usarlas rápido, sobre todo si tienen riesgo de que absorba humedad. No siempre está ese riesgo, pero es una característica propia de las mezclas. Tienen una tendencia a la absorción de humedad mayor a la de las materias primas que la originaron. ¿Cuáles son los requisitos para decir qué es una buena mezcla física? Básicamente tiene que tener flujo libre, que un poco la imagen de ahí que ustedes ven sería la del medio, el dosificador del medio, donde uno ve que no se genera polvo y fluye bien, por así decirlo. Es un término un poco vago, flujo libre, pero bueno, básicamente se refiere a eso. Tiene que tener poco polvo y, digamos, libre de fracciones gruesas. Fracciones gruesas hablando de cascotes, digamos. Si vos tenés 4 o 5 milímetros como fracción grande, no es problemático, pero digamos, libre de fracciones que puedan, digamos, complicar un órgano dosificador de una fertilizadora, por ejemplo. Tienen que ser homogéneas desde el punto de vista físico y químico. Desde el punto de vista físico quiere decir que digamos, las materias primas que las forman no deberían tener un tamaño de partículas suficientemente distinto como para que haya segregación de partículas. Y la homogeneidad química surge de usar mezclas, usar productos que sean compatibles desde el punto de vista químico, que no reaccionen entre sí o que tengan una reacción mínima. Hay tablas de compatibilidad y uno después puede charlar si les interesa. El SENASA habla de que estas mezclas y los granulados en general no deberían tener más del 2% de polvo, que es un valor bastante bajo desde el punto de vista, pero bueno, es como un límite donde uno debería, eso es fácil de chequear en cualquier laboratorio, inclusive con tamices portátiles uno puede chequearlo. Algunos problemas que pueden haber, bueno, puede haber problemas de falta de homogeneidad química, como dije, a veces si la mezcla está mal formulada o se usaron materias primas con distintos tamaños de partículas, puede haber diferencias entre lo que uno mide en laboratorio de esa mezcla y lo que dice el rótulo de ese producto. Y por eso que las mezclas es un caso donde uno puede llegar si uno utiliza mucha cantidad y gasta mucho dinero en mezclas, uno puede chequear cada tanto si estamos dentro de los límites indicados por el rótulo y por las normas de SENASA que hablan de los cuales son los más y menos uno puede tener para cada nutriente. El deterioro físico es otro de los temas que pueden ocurrir. Es bastante común que pueden aparecer cada tanto casos de partidas o lotes de productos con apelmazamiento, por ejemplo. O sea, que en mucha humedad, que se juntan, se generan como pelotones o agregados digamos, fuertes, cohesivos, y eso puede ser lo que se llama caking. Eso puede pasar. Y tiene que ver muchas veces con el humedecimiento de estas mezclas en alguna instancia del proceso de abastecimiento, o sea, en el almacenamiento o en el campo, en las tolvas. Suele pasar que haya algún problema físico vinculado con el humedecimiento, digamos. Y después puede pasar, yo trabajé bastante en empresas fertilizantes y yo vi de todo en mezclas. A veces puede haber una paloma metida en el medio de la tolva, digamos, depende cómo fue el almacenamiento, cuál es la condición, la limpieza de los depósitos. Uno puede encontrar contaminación con cualquier cosa, pero bueno, no suele ser un problema generalizado, si uno no ve muchas palomas dentro de las tolvas, pero digamos, la calidad de los depósitos, la limpieza, etcétera, incide, digamos, en lo que uno puede encontrarse en una partida. Vamos ahora, cambiamos de tema a lo que es otro rubro donde uno puede encontrar variaciones en composición y en calidad, que es el rubro de los minerales agrícolas. Nuestro país utiliza bastantes minerales, fundamentalmente yeso, carbonato, fosfatos. Por ejemplo, una buena parte de la aplicación de azufre se hace con yesos agrícolas, que nuestro país tiene casi yacimiento de yeso por todos lados. Por lo tanto, ahí es donde uno también podría hacer algún chequeo de calidad para verificar en qué niveles estamos de composición química. Si ustedes se fijan en la figura de la izquierda, es un relevamiento que yo hice hace unos cuantos años, tomando yeso de distintas provincias y viendo cuál era la pureza en yeso de esas muestras, que eran teóricamente yeso, pero bueno, como ustedes ven, los porcentajes de pureza de los materiales, o sea, el porcentaje de sulfato de calcio bihidratado, o sea, el yeso propiamente dicho, que tenían esas muestras, eran muy variables en función de la provincia donde uno estaba. Básicamente los yesos de Entre Ríos en este caso mostraban menor pureza, porque son yesos de zonas húmedas, suelen tener contaminación con arcillas, con otro tipo de materiales. Hoy en día el SENASA indica que el mínimo contenido, la mínima pureza del yeso tiene que estar en 85%, con lo cual, por ejemplo, en este caso el yeso de Entre Ríos no entraría en la norma que uno hoy usa, digamos. Y lo que es importante es que la pureza te va a determinar qué porcentaje de azufre tenés en ese yeso, con lo cual, como fuente de azufre, si uno analiza, y yo en el laboratorio, digamos, tengo datos y te sorprende el rango.
puedes tener yeso de 15 hasta 18, digamos, de azufre. Y como se aplican dosis de azufre de 10, 15 kilos, es decir, una diferencia de 2-3 kilos, suman, digamos. Con lo cual, chequear la calidad, sobre todo la composición química de yesos, es como que puede ser importante si uno usa de rutina y sobre todo si cambia de proveedor o no tiene claro si ese proveedor mantiene la misma calidad de su producto. Fíjense, los yacimientos son una cosa así. Uno va a un yacimiento y dice, mirá, qué complejo que es. Yo pienso que es todo igual y uno tiene una variación en color y demás. Esos cambios en color implican que son cambios en composición de los minerales que están ahí. Con lo cual, la variabilidad en yacimientos es mucho mayor a la variabilidad que uno puede tener en un reactor químico, en una planta de producción de super simple, por ejemplo. Es muy distinto. Por eso vale la pena con los minerales prestar atención a lo que es calidad. Por cuestiones de tiempo no hablo de los carbonatos y de otros minerales, pero es un segmento de materiales donde obviamente uno puede encontrarse con más sorpresas que con un producto que se obtiene en una planta de producción que está muy especificado y muy regulado el rango de variaciones que uno puede tener tanto en propiedades químicas como en propiedades físicas. Como para finalizar, si no me equivoco, creo que es la última, estamos cerca por lo menos, en los últimos años hay un gran interés, sobre todo por parte del INTA y digamos por parte de otras instituciones como ACREA y demás, de tratar de promover el uso o la reutilización de residuos pecuarios que hoy son un pasivo ambiental. Estiércoles, residuos de feedlot, ese tipo de productos que hoy por hoy no se están reutilizando en los campos y que son una valiosa fuente de nutrientes. Con lo cual vale la pena prestar atención. Por ejemplo, aquí tienen en la tabla de la izquierda qué parámetros uno podría chequear en un estiércol o en un residuo. Esto es específicamente para un efluente de tambo, pero puede ser equivalente para otros. ¿Qué cosas uno debería chequear? En la columna de la izquierda es si uno quiere chequearlo como fertilizante, es decir, uno podría chequear qué materia seca tiene, qué materia orgánica, pH, conductividad es muy importante, por eso se marca con doble tilde. Esto está sacado de un manual del INTA muy bueno, que es un manual de muestreo de efluentes de tambo, muy nuevo y muy útil, y al final hay un anexo que está muy bueno y ahí muestran esta tabla que vale la pena mirarla. Uno chequea entonces materia seca, materia orgánica, pH y conductividad, porque puede haber una conductividad alta y eso puede generar un problema de toxicidad en los cultivos, nitrógeno total, fósforo, potasio, sodio, también te puede dar una idea de ese riesgo de uno pueda, digamos, sumarle sodio al suelo y eso puede generar problemas. Y después hay una serie de parámetros mucho más complicados si uno quiere evaluar el efluente desde el punto de vista del tratamiento de los mismos para la gestión ambiental de los productos. O sea, esto es más complicado, esto no lo miramos esto solamente lo vamos a estar mirando si estamos diseñando las lagunas o si estamos viendo si las lagunas están funcionando en los tambos. La toma de muestra es todo un capítulo, yo los invito a leer el manual que sacó el INTA Rafaela, cuyo autor es Taberna y colaboradores, donde te dice exactamente cómo tomar la muestra para si uno toma en laguna, si uno toma en la estercolera, etcétera, etcétera. Está muy bueno porque te permite saber qué cantidad de sus muestras tomar y cómo proceder a la toma de muestras en distintas instancias de, lo que sería el manejo de los efluentes, ya sea en lagunas o cerca de la estercolera. Vale la pena. Es todo un capítulo tema de muestreo. No lo dije antes, pero es obvio, la variación en la composición química de estos productos es enorme. Te cambian entre, distintos tambos, distintas composiciones, depende del tipo de animal, el tipo del estado fisiológico de los animales. Es decir, hay un montón de variables que inciden en la calidad. Con lo cual, el análisis químico es bastante útil en estos casos y uno casi lo que hace es llevar como un registro y va acumulando datos en los propios campos como para saber, cuál es el rango de la calidad. Es decir, cambia año a año y posiblemente uno tenga que hacer como un registro y después de muchos años tener alguna idea de lo que está usando, básicamente. Algunas palabras sobre un tema que se suele omitir y que vale la pena hablar un minutito, que es la toma de muestra de fertilizantes. Hay cosas que son parecidas a la toma de muestra de suelos, pero no todas. Básicamente, cuando uno habla de muestreo, siempre es el mismo principio. Es si la calidad de la muestra tomada, o mejor dicho, la representatividad de la muestra no es adecuada, el dato que uno pueda tener del laboratorio no va a servir mucho. Con lo cual, hay que prestar atención en la toma de muestra de fertilizantes. Hay dos aspectos a considerar.
cuando uno quiere muestrear para conocer, digamos, conocer la calidad de la carga total, digamos, de producto. Por ejemplo, si uno compra varias tolvas y quiere realmente saber si ese lote que compró en total está bien en su calidad, uno tiene que hacer un muestreo representativo aleatorio, como un muestreo compuesto de suelo, por ejemplo. Ahora, si uno tiene un problema de calidad en una partida de fertilizante, que uno te llegó y te das cuenta que tiene unos pelotones enormes, o estaba con alguna contaminación o algún problema físico, por ejemplo, el muestreo es puntual. Es decir, yo no tengo que hacer un muestreo de todas las tolvas. Yo tengo un problema en una tolva, lo que hago es hacer un muestreo dirigido para ver, justamente, acotar y considerar cuál es el problema en esa partida. Es un muestreo puntual y que no necesita ser representativo. Ahí uno puede tomar pocas muestras y ya vas a tener un dato de qué es lo que está pasando. Ahora, si uno quiere hacer como un control de calidad de las cargas que va recibiendo, hay que dedicar un poquito más de tiempo en cuanto a las submuestras y ese tipo de cosas. El acondicionamiento no es muy complicado, simplemente es, digamos, cuando uno toma las muestras, no dejarlas atrás de la chata de la camioneta o en el depósito, en el tinglado con 40 grados. Básicamente dejarlas en un lugar, digamos, a la sombra, sin que no haya ningún riesgo de que acá haya un deterioro por temperatura, básicamente. No hay mucho más. Las muestras de tipo estiércoles o ese tipo de productos tienen que estar refrigeradas en cajitas con los geles, esos como si fueran nitratos o sulfatos para suelo. Y lo que uno manda al laboratorio son 500 gramos en el caso de los sólidos, no soludos, y siempre encuentro un error, es cosa de loco. Y los efluentes líquidos manda 2 litros, eso es lo que dice Interrafaela, por lo menos. Y para terminar, si no me equivoco, algunos principios muy importantes de muestreo de suelos, de fertilizantes. En la figura de la izquierda aquí, lo que permite ver esto es, básicamente, este es el volumen de fertilizante de una pila estática. Esto, imagínense una pila en un depósito que tiene un volumen de bajo hasta muy, muy grande. Y este es el porcentaje que yo represento haciendo un muestreo con una palita o un muestreo con un calador, digamos, con distintos largos. El mensaje de esta figura es, salvo que la pila sea muy pequeña, donde yo puedo captar y yo puedo llegar a acceder a esa, digamos, a esa pila y que todas las partes de la pila tengan probabilidad de ser muestreada, que eso se llamaría un muestreo aleatorio. Salvo esos casos, normalmente en pilas de alto volumen, como puede ser una bodega de un buque o puede ser un depósito de gran volumen, nunca el muestreo en pila estática sirve para representar lo que está pasando en la calidad de toda la carga. Con lo cual, la moraleja es, cuando uno tiene lotes cargas de alto volumen, lo que uno debe hacer es un muestreo sobre el producto en movimiento, a la salida, por ejemplo, cuando uno descarga o uno carga producto, usando algún muestreador de este tipo, que es el típico que uno encuentra en los trabajos publicados. Siempre en movimiento. Si uno va al depósito, dice, bueno, una pila enorme, yo acá no me puedo meter con un calador. ¿De dónde sale el producto? ¿Sale por allá? Bueno, ahí voy a medir tantas submuestras a la salida de ese depósito antes de que se cargue en un tren o en un camión, y ahí es donde yo tengo que tomar las submuestras. El muestreo en bolsa es mucho más fácil, se usan caladores específicos, y uno coloca el calador así en forma oblicua, que es como poco se ve ahí, y es mucho más fácil y hay normas. La tabla esta simplemente pretende dar alguna idea de la cantidad de submuestras que uno debería tomar para que la muestra final sea representativa. No tiene mucho sentido tomar muy pocas muestras cuando uno tiene un lote muy grande de producto, con lo cual uno debería chequear en función de las toneladas de la carga cuál es el rango, digamos de 7, por ejemplo, hasta 40, mínimo 40, como para tener un dato representativo. Sobre todo en lo que es calidad física, que es mucho más variable que la calidad química, salvo el caso de mezcla. Pero sacando el caso de las mezclas físicas, las variaciones en la calidad física suele ser un problema, y cuando hay, digamos, un deterioro, yo no la voy a captar a esa calidad si yo hago un muestreo con pocas submuestras en lotes de gran volumen. Así que simplemente era como principios de muestreo para tener en cuenta. Muchas gracias y espero sus preguntas. Bueno, ¿alguna pregunta para Martín? Yo tengo algunas anotadas que me fueron surgiendo. Vamos a ver.
Buen día. Una pregunta sobre el muestreo de fertilizante. Cuando vos lo mandás, por ahí te piden que le digas qué tipo de fertilizante es. Más allá de poner que te hagan la muestra de azufre, de fósforo. ¿Es necesario describir qué tipo de fertilizante es? ¿Vos decís cuando mandás al laboratorio? Sí. Y sí, es muy importante porque muchas veces lo que hace el laboratorio es medio una especie de deducción, digamos. Tiene que tener una idea. Si vos le decís, ¿es yeso? Eso ya te ayuda a saber qué técnicas usar para ver calidad. Si vos le decís, mira, no sé lo que tengo, que es muy común que te manden y me dicen, mira, me llegó este producto, me lo regalaban prácticamente. Y si vos no le das una idea, es muy difícil, porque puede ser, por ejemplo, no es lo mismo medir fósforo para una roca fosfórica que para un super triple o para un super simple, para el punto de vista de laboratorio, con lo cual orientar sobre cuál sería el tipo de material es muy importante. Si no, tenés que probar un montón de técnicas distintas. O sea, para el laboratorio es muy importante saber de qué estamos hablando, si es un fosfato, si es un superfosfato triple, un simple, por lo menos saber eso. Muy común que manden mezclas que incluyen carbonatos o minerales, fosfatos, roca fosfática, roca fosfórica, como se dice. Entonces, para el punto de vista del laboratorio es muy importante tratar de saber de qué estamos hablando. O sea, si es un yeso, o sea, si vos sabés qué tipo de compuesto es, o si es una mezcla física, uno puede deducir en función, lo que uno hace es en función del grado, deduce con cierta experiencia cómo se formuló esa mezcla, porque no hay mucha ciencia, son 4 o 5 productos que se usan para formular mezclas, con lo cual uno deduce a veces, dice, esto se hizo más o menos con MAP, y en función de eso haces el chequeo químico. Pero cuando te llega una cosa rara, como puede ser una mezcla física hecha con minerales, que es muy común, ahí tenés que, está bueno saber si hay roca fosfórica, por ejemplo, o si ese azufre está como yeso o no está como yeso. Sí, es muy importante para el laboratorio saberlo. ¿Qué tal? Una preguntita. Vi que tenías medido el tema de pureza con respecto a las fuentes en Argentina. Sí. Mi pregunta son dos. Si tenés medido por ahí el porcentaje de sodio que tienen alguna de estas fuentes. Muy bien. Y, por ejemplo, ¿dónde colocarías Santiago del Estero y si tenés otra provincia más al norte? Gracias. En realidad, muy buena pregunta. Una cosa que tenía pensado, si no la dije, es que uno ve estas provincias y dice, bueno, esas son todas las que no. En realidad, si eso hoy en día, pues tiene 10 años este trabajo, yo hice hace muchos años, fue un proyecto CITED, un proyecto así más bien sudamericano, que hicimos, recopilamos cuando empezó el boom del yeso acá, empezamos a ver, chequear un montón de cosas, se publicó un libro y demás. No quiere decir que hoy en día hay otras provincias, Santiago del Estero es una de ellas y bastante importante lo que es yeso. Hay muchísimas provincias, la mayoría en zonas áridas y semiáridas, que proveen yeso de muy buena calidad y sobre todo que cumplen con el requisito del 85%, que es un requisito bastante bueno, digamos, lógico. Con lo cual, digamos, hay otras provincias. Esto simplemente es una muestra que pretende, demostrar que hay variaciones, por lo menos por provincia. Sin duda, dentro de una provincia también tenés cambios en su composición. En cuanto al porcentaje de sodio, la norma vigente de SENASA te habla de que no debería ser mayor al 1%. Para enmiendas. Para uso de yeso como fertilizante, no me preocuparía mucho si tiene sodio o no, porque estás aplicando 100 kilos o cosas así. Por más que tenga más que el 1%, no te va a cambiar la sodicidad del suelo. Ahora, si aplicás como corrector, que las dosis son más altas, la norma te indica que no debería estar arriba del 1%. La norma de SENASA, digamos. Que está basada en una norma IRAM, que yo participé bastante también en su momento, que es una norma IRAM para yesos. Y SENASA la tomó quedándose con el requisito más bajo, que es 85. Antes había SENASA, digamos, IRAM tenés dos, una calidad baja y una calidad más alta, digamos, mejor y peor. SENASA tomó, para no complicar la vida, 85, porque había muchos proveedores de yeso que se quedaban fuera, si uno tomaba 90% de pureza. Así que bueno, esta es un poco la respuesta. ¿Alguna pregunta más? Vamos. Besa. ¿Qué tal? Quería consultarte, ¿qué tan frecuente es el muestreo de fertilizantes en comparación con otro tipo de muestreos como el de suelo? Te sorprendería, por eso yo dedico un cierto tiempo. Aún... ¿Cuánto confiar en lo que te dicen? ¿Cuánto confiar? No, es que generalmente se hace mal, generalmente. Normalmente se hacen muestreos muy, digamos, generales sin considerar nada, digamos. Se mete el calador o lo que tengas a mano
generalmente uno debería desconfiar cuando son lotes de mucho volumen de referencia. Distinto si es un carrito tolva chiquitito, uno por ahí mete ahí 3 pinchazos arriba, por ahí zafa. Pero si son, digamos, una compra de mucho volumen y realmente uno se mete con un calador y saca poquitas muestras, no vas a poder captar la variabilidad. Siempre hay que pensar que uno, para que el muestreo sea representativo, uno tiene que afirmar y se tiene que, digamos, corroborar que todas las partes del lote total tengan la misma probabilidad de ser muestreadas. Yo compro varios camiones y solamente tomo de alguno de ellos al azar, y son, digamos, un lote que supera los 25 toneladas en total como lote. Eso es un valor de corte. Más de 25 toneladas de lote tengo que hacer un muestreo sobre un fertilizante en movimiento. Es una norma, digamos, que se suele considerar. Normalmente se hace mal el muestreo, y aún se hace mal en las importaciones o las exportaciones. Las empresas que hacen inspección de fertilizantes no tienen mucha idea de fertilizantes. Hacen un control general de todo, y al último, antes dice el inspector, lo que hace es decir, me faltó, agarro la pala, saco un poquito de fertilizante de la bodega, que tiene muchas toneladas, y lo manda, y esa sería la muestra. Generalmente se hace mal en todos lados, y cada vez más este tema se está considerando. Si ustedes se fijan ahí, la bibliografía de Thomson, hay varios trabajos muy buenos, modernos, a ver si yo cité ahí, Thomson, ese Thomson 2004, Thomson 2014. Ese Thomson es un señor que está en Londres, que es un consultor muy importante, y trabaja en el Instituto Internacional de Fertilizantes, o en la Sociedad Internacional de Fertilizantes en Inglaterra, y escribe reporte todos los años, y cada año más va a este tema, en lo que es importaciones y exportaciones, los graves problemas que están apareciendo por muestreos mal hechos, por muestreos hechos así nomás, que cuando el producto está bien no pasa nada, pero cuando surgen problemas con las filtraciones en las bodegas o cuestiones así, no lo vas a detectar con un pinchazo arriba de la parva adentro de las bodegas. Con lo cual el muestreo, tanto a nivel de productor, digamos, de usuario final, como a nivel de comercio de fertilizantes, es cada vez más un tema que se está revisando y cada vez se está haciendo más exigente con las submuestras que uno tiene que tomar. O sea, no es un tema académico que uno acá lo demuestra, sino es un tema de implicancia comercial cada vez más considerado. Martín, buen Sí. día. Con respecto a la calidad de los fertilizantes, que vos decías que un 2% de Sí. polvillo es poco, ¿qué considerarías vos como algo aceptable? Esa es la gran pregunta. Y algún comentario también de algunos productos que se usan por ahí como para mejorar esa calidad, sobre todo en el caso de Simple, ¿viste algún aglutinante? Que a veces se hace? Está bien. El 2%, por ejemplo, para poner un dato, para el yeso, lo que se llama la piedrita o el sólido granulado, que sería el yeso, digamos, triturado y tamañado, no el pellet, se considera, por ejemplo, Senasa considera 10%. Es más light, por así decirlo, porque cuando vos triturás los yesos y demás, por el tipo de equipo que se usan para triturar, es muy raro que vos generes menos del 10% polvo. Con lo cual hubo presión de los productores mineros de yeso para ese tipo de producto, no para el peleteado te está hablando no más de 3%. Con lo cual, yo siempre digo, 3% va a ser, si es grave o no el porcentaje de polvo va a depender cómo lo vas a colocar vos. Si vos lo vas a colocar haciendo una aplicación con máquinas esas tipo disco o tubo oscilante, tenés que hacer ajustes bastante importantes en lo que es la superposición de las pasadas, hacer un chequeo, es decir, va a depender un poco qué valor es alto o bajo, depende cómo lo vas a estar colocando. Si lo aplicás a la siembra, normalmente un porcentaje de 5 o 10% no suele complicarlo mucho. Yo siempre tomo como los 3 valores son, a nivel de consultoría, 5 como ok, para mí, y 10% como un límite máximo, digamos, como para tomar, si querés, una referencia. Ese 10% es un valor, por ejemplo, que se suele citar en especificaciones comerciales, o sea, que es un valor que uno puede tomarlo. Pero obviamente, si vos tenés un 10% de polvo y lo aplicás tirándolo con máquinas esparcidoras y demás, no tenés riesgo de que haya segregación, vas a tener que superponer más las pasadas, ese tipo de cosas. Si lo aplicás a la siembra, no vas a tener tanto problema de digamos, segregación como vos tenés, como se llama, cuando lo estás tirando a voleo. Y después, si lo aplicás con máquinas neumáticas, ese tipo de máquinas así, tendrías que revisar a ver si te complica o no ese porcentaje. O sea, habría que chequear un poquito en función de cómo lo estás colocando. Pero 2% me parece como muy exigente. Uno ve más de 2% generalmente de polvo. Polvo, estamos hablando de partículas menores de 0,84 milímetros. Y, ¿cómo se llama? Con lo cual,
10%, yo tomo 10 porque, bueno, si Senasa dice que para yeso sólido, piedrita, digamos, está bien 10%, bueno, es un valor de referencia, como decir, bueno, si ellos en alguna norma lo están usando porque no ven que haya problemas con otros productos de ese tipo, digamos. Así que yo tomo ese valor, más o menos. Martín, en el tema de los fertilizantes, el porcentaje de cada nutriente, pues, ¿hay variaciones? ¿Y cuál es la tolerancia de esas variaciones? Una buena, excelente las pregunta. químicas, digamos, en una mezcla física. Sí. La cosa es puede ser así. cualquier- La probabilidad de que tengas una variación entre el grado técnico, entre el rótulo de producto, digamos, y la realidad es baja en mezclas químicas, digamos, en general. Sí, lo que se llaman productos complejos, ahí tienes poca probabilidad, pero puedes tenerla, pero es poca. Y en fertilizantes simples, es decir, es muy raro que vos tengas una urea, que tengas un DAP, un MAP, que esté fuera de especificación con respecto a lo que el rótulo te indica, porque generalmente está muy estandarizada, las plantas de producción tienen un rango. Una cosa que uno tiene que tener en cuenta es que hay, para MAP, uno dice MAP, ¿cuánto tiene? 52, y DAP tiene 46, sí, pero en realidad cuando uno revisa, depende el país y depende de la planta de producción, puede haber una diferencia de grado. O sea, para nosotros MAP tiene 52, pero para un experto internacional, para el MAP va de 48 a 53, por ejemplo, por decirte algo. O sea, que hay un rango de planta, digamos. Pero no, la diferencia que vos podés encontrar no es por un cambio por pérdida de calidad química. Es raro porque es poco frecuente. Gente, los problemas son más bien físicos. Después, en las mezclas físicas puedes tener diferencias, pues puede pasar que esté mal formulada. Puede pasar que te manden un lote. A mí me ha pasado chequear una mezcla que era NPS y no tenía P directamente. O sea, no tenía fósforo. Eso es un típico error de formulación. O sea, te mandaron una mezcla por otra, básicamente. Eso puede pasar. El Senasa tiene una resolución que es del 2011, que yo no me acuerdo de memoria, pero está nutriente por nutriente y en función del porcentaje, si tenés más del 20% de nitrógeno en esa mezcla, si tenés más del 10% o menos del 10% de fósforo en esa mezcla, tenés las tolerancias. Normalmente las tolerancias van siendo más bajas en nitrógeno, después van subiendo para fósforo y para micronutrientes son bastante más altas esas tolerancias. Se permite más variación. Pero y son gente pequeña, digamos, para nitrógeno hablando de 0,5, 0,8, por debajo, por arriba. Fósforo por ahí estamos hablando de un punto porcentual, pero depende, está muy bien especificado, es una norma que si vos googleás Senasa 2011, te sale, dice anexo, no sé qué, que es una norma como una especie de revisión que se hizo de esas cuestiones. Está contemplada en Senasa. Bueno, ¿Una más? sí, ¿hay alguna más? Yo tengo algunas anotadas que me parece Dale. que por ahí pueden ayudar. En cuanto hablamos de almacenar los productos a campo, ¿hay alguna pauta que puedas mencionarnos para conservar la calidad o para que no haya pérdida de calidad? Bueno, buena pregunta. Y por ahí sí podemos diferenciar entre el acopio de sólido, de líquido o de orgánico, digamos, ¿qué aspectos va a tener? Supera la Y cárcel. además, el mineral. Bueno, los invito mañana a las 9 de la mañana, sábado, 4 horas hablando de esto. Normalmente, el almacenamiento a campo no es tan frecuente, si no es una práctica tan frecuente. Uno gente lo que hace es almacenarlo por ahí en tolvas. Lo que uno tiene que tener en cuenta es que, en general, la recomendación es con las mezclas físicas, sobre todo mezclas que tienen compuestos nitrogenados en su composición, tienden a ser más higroscópicas que otro tipo de fertilizantes. O sea, mezclas NP, o sea, todo lo que tenga N, nitrógeno en su composición y son mezclas físicas, tienden a tener más higroscopicidad, tienden a absorber más humedad del ambiente. Es difícil regular las condiciones de almacenamiento, sobre todo si son depósitos donde uno a lo sumo tiene un poco de ventilación, pero lo que uno tiene que tener en cuenta es que si la temperatura es muy elevada en condiciones de depósito, cuando la temperatura supera 30 grados, lo que se llama la humedad crítica relativa, la humedad en la cual los productos empiezan a absorber humedad, baja mucho. Es decir, a 30 grados, por ahí con 60% de humedad relativa, una mezcla toma humedad, por ahí una mezcla química, física. Y si yo tengo en un galpón, en un tinglado, 40, 45 grados, que puedes tenerla en el verano tranquilamente, eso ya... Con que tengas, 30, 40% de humedad, que sería un
un día seco para nosotros en nuestra región pampeana, te va a absorber mucha humedad. O sea que eso es un aspecto. O sea, tratar de no dejar en almacenamiento mucho tiempo una mezcla, a granel sobre todo, y tratar de aplicarla lo antes que uno pueda, digamos, dentro de las posibilidades. Y siempre, obviamente, proteger la parte que está expuesta al aire, que es la que suele tener justamente mayor absorción. Generalmente los problemas de absorción suelen ocurrir de la humedad del aire en la parte superficial de la pila, digamos, de la parva, y solamente va a ingresar ese perfil de humedad si no está tapado. Si llueve y entra agua, obviamente se va a perder calidad muchísimo más profundamente que si simplemente hay un poquito de humedad y demás. Si llueve, o sea, hay que protegerlo. O sea, las recomendaciones son más bien esas, sobre todo en lo que es mezclas. Productos simples, generalmente también vale esas mismas recomendaciones, pero tienen humedades críticas relativas más altas, digamos, 70, 80%, o sea, necesitas tener un 80 o más por ciento de humedad en el aire para que te empiece a absorber activamente humedad. Estas son un poquito las recomendaciones. El típico caso es si uno despacha una mezcla para una empresa que vende fertilizantes de acá al norte, una mezcla NPK, por ejemplo, para usar en tabaco en el norte. Y en el verano, obviamente, la idea es que llegue y se use, porque si se almacena mucho tiempo y después se almacena en chacra y demás, tenés más chance de tener un problema. Pero, insisto, los problemas de calidad son más bien puntuales y son sitio específicos, son locales. No es un tema que todas las mezclas tienen problemas de calidad. Justamente lo que suele pasar es que la calidad va a depender un poco de lo que decía antes, de cómo es la condición del almacenamiento, cómo se transportó. La idea digamos, el consejo ideal de una mezcla es que desde que se despacha hasta que se usa pase poco tiempo. Ese es el ideal. Y normalmente también se suele recomendar es que cuando se mezclan productos que tienen lo que se llama compatibilidad limitada, que son básicamente el caso de urea con superfosfatos o DAP con superfosfatos, tienden a formar algún tipo de compuestos que aumentan la chance de deterioro físico. Ese tipo de combinaciones se trata de no embolsarlos, porque cuando vos embolsás, haces que los puntos de contacto entre las partículas de los fertilizantes sean mayor, y ahí es donde crecen los cristales entre los fertilizantes y se forma los famosos apelmazamientos. O sea que gente, las mezclas que tienen algún tipo de riesgo de incompatibilidad, de compatibilidad limitada en realidad, como la que dije, cuando uno mezcla urea con superfosfatos o DAP con superfosfatos, que son mezclas que se hacen y están bien, no es que no se pueden hacer, no se embolsan generalmente y se deben aplicar rápido y no almacenarlos por mucho tiempo, sobre todo en condiciones de alta temperatura o alta humedad ambiente. ¿Hay alguna incompatibilidad que sea importante? Digamos? La única incompatibilidad es una sola, es la de nitrato de amonio con urea. Es decir, por suerte las mezclas tienen un solo caso así grave de incompatibilidad, que es en esa combinación, nitrato de amonio con urea. Cuando vos mezclas esos dos productos se forma agua, y no es más que lo que se aprovecha para producir el WAN. Cuando el WAN se produce a partir de esas dos materias primas, y se aprovecha un principio químico que no voy a contarlo porque me van a tirar un fierrazo por la cabeza, pero es un principio químico que cuando mezclas esos dos productos se empieza como a absorber activamente humedad del entorno, y eso es lo que se aprovecha para producir WAN, digamos. Pero no deberíamos nunca mezclar esos dos productos para usarlos en forma seca, como una mezcla física. Es la única incompatibilidad. Después tenemos las incompatibilidades, lo que llaman las compatibilidades limitadas, que son las que dije antes. Urea con superfosfatos, DAP con superfosfatos, que no es que no se pueden hacer, se hacen de hecho, pero tenés que tener precauciones para el manejo. Es simplemente eso. Bueno. Otra más. Muy bien. Poquito, pero eficiente. Bueno, no somos tan poquitos. ¿Viste? Mi consulta era más que nada, te quería preguntar, según tu experiencia, si te ha tocado realizar alguna vez algún análisis de algún camión que te hayan ofrecido con barrido. Te pregunto más que nada para ver si por ahí se justifica comprarlo a veces o no, porque... Mira, una buena pregunta. Sí, a nosotros nos llegan... Los casos de barrido son los casos que te llega viene un productor y te dice, mire, tengo esta bolsa de algo que quiero saber qué es. Y ahí uno empieza a hacer alquimia. Dice, bueno, a ver, primero me llaman a mí, yo bajo, porque yo no estoy en el laboratorio, estoy en la consultora, bajo, agarro una lupa y empiezo a mirar, eso podría ser super triple, pongo acá. Esto podría ser urea, uno empieza a hacer el jueguito de ver qué es primero, porque muchas veces los barridos no te dicen qué es. Si uno supiera que es un barrido de tal cosa, buenísimo, bárbaro, porque con el tema de los barridos lo que uno tiene que pensar es si lo puede aplicar con la maquinaria que tiene o no, porque el problema de los barridos es la calidad física generalmente, no la calidad química. La calidad química yo chequeo qué tiene y listo, digamos. El tema es si está muy húmedo, que puede tener un problema de humedad, o si tiene tanto polvo que no puedo manejarlo. Como te decía, si tiene un porcentaje de polvo bajo,
me puede servir como fertilizante de todas maneras. Y por eso te lo venden, porque te lo venden barato, porque es un barrido y puede ser útil saber. En cuanto a humedad, que no dije muchos valores, no es una medida de rutina en laboratorios, pero uno, digamos, porque no suele ser tan grave la humedad generalmente, salvo un problema de que, bueno, te cayó un producto que hubo filtraciones en la tolva o lo que sea, pero gente no es un problema. Los valores de humedad dependen del tipo de producto. Desde los nitrogenados es más exigente, uno no debería estar arriba de 0,5 a 1% en un nitrogenado como valor de referencia, y en un superfosfato, un supertriple, un super simple, digamos que el límite del libro es de 5%, humedad. De hecho, las especificaciones comerciales de cuando se importan fertilizantes, siempre el típico límite es 5% para superfosfatos, no debería superarlo. Con lo cual la humedad también lo puedes chequearlo si ves que está muy apelmazado el producto. Pero no, lo interesante de los barridos es que uno tiene que ver qué porcentaje de polvo tenés, sobre todo, y si con esa calidad física lo podés aplicar con la maquinaria que vos tenés. Si eso está resuelto, lo que te queda saber es cuánto nutriente tiene, y eso lo chequeás con cualquier análisis químico más o menos bien hecho. Yo tengo una pregunta. Acá. Perfecto. Con el tema del tratamiento de efluentes, más allá del costo ambiental que tiene, que tarde o temprano se va a tener que hacer, ¿tenés algún número del tema del costo económico de hacer tipo algo como el INTA Rafael, algo así? No, costo no. Pues yo estoy haciendo mi doctorado con residuos de feedlot, pero trabajando sobre calidad y cómo funcionan esos residuos mezclados con minerales. No tengo experiencia en la parte de gestión de los tratamientos, digamos, del tratamiento de los efluentes para reducir su riesgo ambiental. Normalmente eso lo podés preguntar a INTA Rafaela. Lo que se sabe generalmente, INTA Rafaela planteó un esquema de 3 lagunas que está muy bueno. La realidad es que hoy por hoy nadie lo hace, digamos, es una cosa como promisoria y un proyecto piloto para lo que se debería hacer en un futuro. Generalmente cuando uno depende del residuo, pero te hablo del caso de residuos de feedlot que yo conozco, si uno almacena residuos de feedlot, por ejemplo, que son bastante sólidos, tienen porcentaje, digamos, de humedad bajos, generalmente el 10%, 20%. 20% para eso es importante decirlo, 20% para un residuo sólido pecuario es bajo, porque tiene mucha porosidad. 20% para un fertilizante no lo puedes usar. Digamos, un MAP con 20% no puedes usarlo. Un residuo orgánico pecuario, sobre todo los sólidos, 20% es correcto, no es nada, es seco. Vos lo ves y si hay vientito se te vuela, digamos, básicamente. Si vos lo almacenás por varios meses, un año, en depósito, en un tinglado, lo que sea, se estabiliza solo. O sea, hay una estabilización propia del mismo producto. Inclusive hasta uno puede decir que se hace como un compostado. A veces, uno puede hacer como un compostadito. La realidad es que hoy no se hace nada. Estamos en una situación que nadie hace ningún manejo del residuo, se tira a los ríos o se lleva un lote y se deja ahí porque se tira, no se lo ve como un fertilizante, como un valor, digamos, como un recurso para aportar nutrientes. Con lo cual hoy estamos en una situación donde, bueno, tenés esa realidad y tenés la gente que está investigando para aportar información para cómo manejarlo. Pero no tengo idea de costos de manejo de lagunas, esas cuestiones. Quizás INTA Rafaela sería un buen lugar para preguntar. Tenemos que entregar la sala porque en 5 minutos me parece otro taller. Pero sí se me trabó. No te despertaste todavía. Les agradecemos mucho a todos y seguramente les quede el contacto de Martín para algunas dudas que puedan tener sobre el tema. Muchas gracias. Martín. Gracias.